Existen docenas de métodos para resolver el cubo de Rubik, sin embargo, el más famoso de ellos es el método Zinc Master, también conocido como método principiante o método de capa por capa. En este método, como su nombre lo dice, se resuelve una capa a la vez. Se comienza con una cruz, cuyos colores coincidan con el de sus centros. Después se resuelven las esquinas, también coincidiendo con cada centro. Así, tenemos resuelta la primera capa. Se resuelven las 4 aristas restantes de la segunda capa, y por último, con ciertas secuencias de movimientos, llamados algoritmos, se va resolviendo la última capa. Sin embargo, hay maneras de resolver el cubo más rápido, mucho más rápido. Uno de los métodos más conocidos es el método CFOP o CFOP, también llamado Friedrich, ya que Jessica Friedrich fue la principal difusora de este método. CFOP, por sus siglas Cruz, FOCL, OLL y PLL, también es un método de capa por capa, algo así como el método principiante, pero con mayor cantidad de algoritmos. Para ser exacto, 119 algoritmos. Es justo por esto que el cubo se puede hacer mucho más rápido con este método que con principiante. Por suerte, hay maneras de reducir este método por mucho, algo así como un CFOP reducido, un Friedrich reducido, donde en cada paso, en vez de aprenderte una gran cantidad de algoritmos, solo es necesario aprender unos cuantos y llegarás al mismo resultado. Claro, con el tiempo, si quieres perfeccionar tu método, tal vez incluso competir a un nivel más serio, aprender todo CFOP puede ser una buena idea. En caso de que quieras hacerlo, en la descripción dejo los videos de FOCL, OLL y PLL completos. Hace un tiempo hice un tutorial de CFOP reducido, pero solamente de la parte final, OLL y PLL, que son justamente para resolver la última capa, así que si quieres verlo, dejo el video en la descripción. Acerca de la cruz, el primer paso de este método es un paso un poco más intuitivo. Sin embargo, jamás hice un video de F2L intuitivo, al cual también le podemos llamar F2L reducido. El objetivo de F2L es, como su nombre lo dice, resolver las primeras 2 capas, teniendo ya tu cruz armada. Una vez teniendo la cruz hecha, habrán 4 espacios o slots de 2 piezas, donde justamente se deben colocar los 4 pares de F2L que buscamos. Así que comencemos, y recuerda que te puede servir de mucho que sepas la notación, al menos algunos movimientos básicos. Para eso te dejo aquí una imagen completa de la notación, pero solamente esta parte es la más importante. Así que bueno, comencemos. Pero no te olvides de seguirme en Twitch, estoy ahí en vivo de lunes a viernes por la tarde, hora México, y recuerda que siendo miembro aquí en YouTube o suscriptor en Twitch, tienes beneficios, varios beneficios, cubos de regalo, videos exclusivos, incluso hasta videollamadas donde te puedo ayudar a mejorar. Pero bueno, basta de los anuncios, comencemos. Para lograr hacer FOCL intuitivo o reducido, solamente necesitamos recordar 4 pasos. Lo primero es buscar la esquina y arista de cada par de FOCL que haremos. Por ejemplo, si quiero hacer el par de FOCL que va en este slot, busco la esquina que va aquí, que es la blanco, rojo, azul, que está justamente en esta parte, y busco la arista que va aquí, que es la rojo, azul, que ya está aquí, pero está mal puesta. Pero ya tengo mis 2 piezas identificadas. El siguiente paso es colocar ambas piezas en la parte superior, en la capa de arriba. Como se dan cuenta, ya aquí en mi capa superior está la esquina y la arista de mi par de FOCL que voy a hacer. El siguiente paso es juntar mis 2 piezas de tal manera que se forme un par de piezas como este, justo como este par. Este par puede estar apuntando hacia la derecha o puede estar apuntando hacia la izquierda, como en este caso, pero sabrás que hiciste bien tu par cuando los colores de estas 2 piezas coincidan. Por lo tanto, este par de piezas es lo que se le conoce como par de F2L. Por último, nuestro cuarto paso es insertar nuestro par en el slot, en el espacio donde va. Hay 4 algoritmos fundamentales para resolver FOCL de manera reducida. Estos serán prácticamente los únicos que deberás memorizar. Son cortos, extremadamente fáciles y también necesarios, pero es mejor aprender estos 4 casos e improvisar un poco que aprender los 41 casos de FOCL completo. Recordemos que el objetivo de estos algoritmos es meter cada par de FOCL en su lugar. Para poner este par de piezas en su lugar, lo que hacemos es lo siguiente. Movemos de esta manera la capa derecha, luego la capa de arriba, y regresamos la capa derecha. Intenta recordar lo que estás haciendo con tus dedos, o si lo prefieres, recuerda la notación que está aquí arriba. Este siguiente caso es similar al anterior, y para meter este par en su lugar, hacemos lo mismo pero en la parte izquierda. Movemos esta capa, la capa de arriba, y regresamos esta capa. Ahora, si tienes esta esquina en la parte de aquí, y esta arista en la parte de acá, pero los colores de arriba no coinciden, se hace lo siguiente. Y por último tenemos el mismo caso pero en la parte izquierda, esquina aquí, arista acá y los colores de arriba no coinciden. En este caso se hace esto. Y ahí está el par de FOCL. Ahora sí, chicos y chicas, hagamos FOCL reducido o FOCL intuitivo, tomando siempre en cuenta los 4 pasos que mencioné y los 4 algoritmos fundamentales. Ok, ubicamos nuestra cruz en la parte de abajo y elegimos uno de nuestros 4 slots. Este slot, este o este. Yo en este caso voy a escoger este, donde debe ir la esquina azul, rojo, blanco, que está justamente aquí, y la arista rojo, azul, que está justamente en esta parte. Una vez que ubicamos estas 2 piezas, debemos hacer que ambas estén en la parte superior, en la capa de arriba. Recordemos que esto es FOCL intuitivo o reducido. Muchas veces tenemos que improvisar para hacer este paso. Si ya tienes tus 2 piezas en la capa de arriba, ya completaste este paso, pero si una de las 2 piezas, ya sea la arista o la esquina, como en este caso, o incluso las 2 piezas no están en la parte de arriba, tenemos que sacarlas. Sea cual sea tu caso, para mover esta pieza o piezas a la capa superior es hacer este movimiento, que
queremos que nuestra cruz no se revuelva, así que esta pieza que estamos sacando la movemos de esta manera y regresamos a su lugar la arista de nuestra cruz. Una vez que logramos este paso se pueden presentar dos situaciones. Debemos simplemente preguntarnos lo siguiente: ¿el color blanco de nuestra esquina está apuntando hacia arriba o no? En este caso no es así. Si el blanco de tu esquina no apunta hacia arriba, coloca esta pieza arriba del slot donde va. En este caso esta pieza iría justamente en esta parte. Deja tu cubo en esta posición y ahora debemos girar la capa de arriba una sola vez, pero que el sticker blanco se siga viendo. En este caso no podría ser así, porque ya no se vería el blanco, sino que debería ser de esta manera. Sigamos observando nuestras dos piezas y ahora tenemos que preguntarnos, ¿los colores de arriba coinciden? En este caso, tanto la esquina como la arista tienen rojo arriba, así que sí coinciden, y recordemos eso porque también podrían no coincidir. Esta arista debe ir en este lugar o en este lugar, no en uno de estos dos lugares, pero hay una manera fácil de recordarlo, consejo al cual le doy créditos al buen J-Perm, donde para recordar mejor esta parte puedes colocar tu dedo índice en la parte de arriba y que esté paralelo al color blanco, y justo en las dos aristas que estés tocando, que en este caso es esta y esta, justamente es ahí donde la arista podría ir, o acá, en uno de estos dos lugares. Ahora, ya que los colores de arriba coinciden, queremos que ambas piezas se junten, pero si no coinciden estos dos colores de arriba, debemos hacer que las piezas estén separadas, justamente como en la imagen. Cuando son colores iguales, van juntas, y cuando no, van separadas, pero siempre respetando la regla del dedo índice. Solamente puede ir acá o acá. Ahora que sabemos que nuestra arista debe ir acá, podríamos hacer algo como esto, pero nuestra esquina se movería. Así que lo que hacemos es, ya que nuestra esquina está en esta cara, en la cara azul en este caso, esta capa la moveremos de esta manera, la arista la pondremos donde debe ir, justamente en esta parte, y por último regresamos la primera capa que movimos. Y como te darás cuenta, ahora nuestras piezas ya están juntas. Ahora que ya están juntas, chicos y chicas, estamos en el cuarto paso. Podemos insertar este par usando justamente uno de los 4 algoritmos fundamentales que enseñé al principio. En este caso tocó este algoritmo fundamental y se resuelve como lo comenté anteriormente, de esta manera. Y ahí está nuestro par de Feocele. Rápidamente, si te tocó el caso donde los colores de arriba no coincidían, como lo mencioné anteriormente, la arista la debes colocar en esta parte. Para esto hacemos casi lo mismo. Como está esta esquina en esta capa la movemos de esta manera. Esta arista la ponemos en su lugar y regresamos la primera capa que movimos. Y ahora, chicos y chicas, hacemos uno de los 4 algoritmos fundamentales. En este caso tocó este que están viendo en pantalla y hacemos el algoritmo R, U, R'. Y ahí está nuestro par de Feocele. Vamos a otro ejemplo, chicos y chicas. Aquí escogeré nuevamente este slot. Busco la esquina rojo, azul, blanco, que está justamente aquí, y la arista que va aquí, que es la rojo, azul, que está en esta parte. En este caso ambas piezas ya están en la parte de arriba, así que ya tengo mi paso 2 resuelto. Nuevamente el sticker blanco de nuestra esquina no apunta hacia arriba, así que debemos poner esta esquina justamente arriba del slot donde va, en esta parte, por ejemplo. Ahora giramos una vez nuestra capa de arriba de tal manera que el color blanco se siga viendo. En este caso sería justamente así, ya que aquí el blanco de nuestra esquina se sigue viendo. Ahora observemos los colores de arriba de nuestras dos piezas y veamos si coinciden o no. Sigamos la regla de poner nuestro dedo índice paralelo al color blanco y nuestra arista debe ir o en esta parte o en esta parte. Si coinciden las dos colores, va en esta parte, y si no, como en esta ocasión, va en esta parte. Si los colores son iguales, se juntan las dos piezas. Si no son iguales, se separan las dos piezas. En esta ocasión esta arista va en esta parte y podríamos hacer algo como esto, pero nuestra esquina se movería. Así que ya que nuestra esquina está en esta capa, moveremos esta capa de esta manera, ponemos la arista donde debe ir, que es justamente acá, y regresamos nuestra primera capa. Estas piezas no parecen estar juntas, pero observa bien el caso. Este caso es justamente uno de los 4 algoritmos fundamentales que te enseñé, así que simplemente lo resolvemos. Ahí está nuestro par de Feocele. Rápidamente, si te tocó el caso donde los colores de arriba sí coinciden, debes colocar esta arista junto a su esquina. Para hacer esto, hacemos casi los mismos movimientos. Esta esquina está en esta capa, así que movemos esta capa. Esta arista la ponemos donde debe ir y regresamos nuestra primera capa. De esta manera, aquí ya tenemos nuestro par resuelto y hacemos uno de los 4 algoritmos fundamentales. Si has seguido estos pasos, créeme, ya estamos por terminar, pero pongamos un último ejemplo. En esta ocasión resolveré el par que va en este slot, en esta parte. Sería la esquina naranja, verde, blanco, que está justamente en esta parte, y la arista verde, naranja, que está ya en su lugar. Debemos colocar ambas piezas en la parte de arriba. Como les comenté antes, la mayor parte de Feocele es intuitivo, es improvisado. Así que para sacar esta pieza, algo que podría hacer sería lo siguiente. Muevo esta capa, muevo la capa de aquí para sacar esta arista y regreso a mi primera capa para resolver mi cruz otra vez. Recuerda que siempre antes de poner tus dos piezas en la capa de arriba, debes asegurarte que alguna de tus dos piezas que ya está en la capa de arriba no se meta a su slot una vez que sacas una de las piezas que quieres dejar arriba. Como en este caso, que esta pieza estaba ya arriba y al sacar una de las piezas, la otra se metió. Para evitar esto, justamente, la pieza que ya está en tu capa de arriba, simplemente no la dejes arriba de su slot, simplemente déjala aquí o en otro lado, y ahora sí, saca la pieza
¿Qué te faltaba mover? Ahora que ya ubicamos las dos piezas y están en la capa de arriba, vemos nuestra esquina y nos preguntamos si el color blanco apunta hacia arriba o no. En esta ocasión, a diferencia de los ejemplos anteriores, sí apunta hacia arriba. Esta situación es mucho más fácil que las demás, donde el blanco no apuntaba hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es mover en nuestra capa de arriba esta arista hasta que coincida con un centro. En este caso, la voy a mover y aquí ya coincide con un centro. Deja tu slot, el espacio que queremos llenar, justamente así, enfrente de ti, y esa arista que ya coincide con tu centro, muévela opuestamente a donde va el slot. En este caso, iría hacia esta parte. Aquí estás viendo algunos ejemplos de cómo debe moverse el cubo de acuerdo a cómo tienes tu arista. En este caso, la arista estaba justamente aquí, el slot va acá, así que se mueve opuestamente. Tu esquina, muévela simplemente hasta que coincida con tu arista. Aquí, como pueden ver, ya coincidió y regresa a la primera capa que moviste, esta capa. Como puedes ver, ya tenemos nuestro par realizado en esta parte. Ahora simplemente utilizamos uno de los 4 algoritmos fundamentales. En este caso me tocó este que están viendo en pantalla y hacemos el caso fundamental. Y ya está nuestro par de FeosL. Rápidamente, si hubiera sido un caso donde la arista, en vez de coincidir en esta parte, en la parte derecha, hubiera sido en la parte izquierda, hacemos lo mismo. Movemos la arista opuesto a donde va el slot, que es en esta parte, así que lo moveríamos así. La esquina la movemos hasta que coincida con su arista. Ya coincidió aquí justamente, como pueden ver acá, y regresamos la primera capa que movimos. Y ahora sí, ya tenemos uno de los 4 casos fundamentales. Y ahí está resuelto nuestro par de FeosL. Con todos estos conceptos estás prácticamente listo para hacer FeosL intuitivo, FeosL reducido. Sin embargo, estoy seguro que te van a tocar de vez en cuando ciertas situaciones o casos especiales donde, por más que sigamos las 4 reglas que te dije, las piezas del par que quieres hacer están colocadas de tal manera que no podrán resolverse, al menos no tan fácil. Este, chicos y chicas, es uno de los pocos casos especiales que hay. Vamos a seguir las reglas. Nuestras piezas ya están en la parte de arriba. Vemos si el blanco apunta arriba o no. En este caso se apunta. Como apunta hacia arriba, ubicamos la arista y la ponemos hasta que coincida con un centro. En este caso aquí ya coincidió. Movemos esa arista opuesto al slot que queremos resolver, en este caso sería así, y movemos la esquina hasta que coincida con su arista. Aquí, por más que movamos, la esquina está atorada en esta parte de atrás. Por eso mismo este caso es un caso especial y existen varios de ellos, casos donde ambas piezas están juntas, están atoradas y no pueden resolverse con las reglas que les mencioné. Para resolverlos puedes aprender cómo se resuelve cada uno de ellos con el video que te dejo en la descripción. Sin embargo, aprenderte cada caso no es tan necesario. Te das cuenta cómo en todos los casos especiales las dos piezas están juntas. Simplemente ubica si tu caso se encuentra de esta manera o de esta manera, en este lado o en este lado. Que no te importe qué caso especial te tocó. Si tu caso no se puede resolver con las 4 reglas que te comenté, ubica cómo es tu caso, si es este o es este. En este caso es el de acá, y lo que buscamos es separar las dos piezas. Si te tocó un caso como este justamente, simplemente separa tus piezas de esta manera: 1, 2, 3 movimientos. Y ahora sí puedes aplicar las 4 reglas que te comenté al principio. Si tu caso especial te tocó en esta parte, simplemente separa estas piezas haciendo estos movimientos: 1, 2, 3 movimientos, y haz las 4 reglas básicas. Por último, chicos y chicas, vamos a ver un ejemplo de cómo se resuelve todo FeosL de manera intuitiva. Recuerden que tenemos que tener ya nuestra cruz hecha y ubicamos cualquier slot. En este caso ubico mi primer slot, que va a ser este. La esquina que va aquí está justamente en esta parte, la que es verde, naranja, blanco, y la arista que va aquí está justamente en esta parte, la que es verde, naranja. Ya estará en la parte de arriba, así que ahora simplemente ubico si mi esquina blanca apunta hacia arriba o no. En este caso no apunta hacia arriba, así que la dejo arriba del slot donde va. Muevo la capa de arriba de tal manera que el sticker blanco se siga viendo. Veo si los colores de arriba coinciden, en este caso no coinciden. Podemos usar la regla del dedo paralelo al color blanco y saber que aquí o acá debe ir nuestra pieza. Como no coinciden, debe ir justamente aquí, así que simplemente aplicamos uno de los 4 algoritmos fundamentales. Y vamos con el siguiente par. En este caso quiero hacer este slot donde va la esquina blanco, rojo, verde, que está justamente aquí, y la arista verde, rojo. En este caso nos tocó un caso especial, como se pueden dar cuenta. Son piezas que están juntas, pero que con las 4 reglas fundamentales no se puede resolver. Como las dos piezas ya están en la capa de arriba, simplemente ubico si me tocó un caso que está apuntando de esta manera o que está apuntando de esta manera. En este caso es como esta manera, y por lo mismo, para separar, simplemente hacemos esto: 1, 2, 3 movimientos. Vemos si mi esquina tiene el color blanco apuntando hacia arriba, y en este caso no, así que la esquina la ponemos arriba del slot donde va. Movemos la capa de arriba, pero que el sticker blanco se siga viendo. Los colores de arriba no coinciden, así que ubicamos dónde debe ir mi arista, y por lo tanto, como no coinciden, está bien que vaya aquí. Si los colores coincidieran, debería ir aquí. Así que ya podemos hacer uno de los 4 algoritmos fundamentales. Vamos con el siguiente slot, que sería este slot. La arista rojo-azul va aquí y está justamente en esta parte, y la esquina que va aquí está justamente en esta parte. Mis dos piezas ya están en la capa de arriba, así que ya no tengo que sacar ninguna. Ubico si mi esquina blanca apunta hacia arriba. Como no apunta hacia arriba, la dejo arriba del slot donde va. Muevo la capa arriba, pero que el sticker blanco se siga viendo. Veo dónde debe ir mi arista. Puede ir acá o puede ir acá. Como los colores coinciden, debe ir acá. Si no coincidieran, debería ir aquí. Para eso muevo la esquina de esta manera. La arista la coloco en su lugar. Y la primera capa que moví la regreso. Y ahora sí aplico uno de los 4 casos fundamentales.
Por último, chicos y chicas, tenemos el último par. Aplicando todas las reglas que seguimos, pues bueno, este par está en su lugar, pero no está bien resuelto. Así que aplicamos las reglas, ubicamos las dos piezas y las tenemos que poner arriba. Para ponerlas arriba podemos hacer esto. La esquina blanca no apunta hacia arriba, así que la ponemos arriba del slot donde va. Movemos la capa de arriba, pero que se siga viendo el sticker blanco. Y como se dan cuenta, aquí hay una excepción. Este no es un caso especial porque los casos especiales son piezas que estén juntas, pero que no se pueden resolver con las 4 reglas. En este caso, estas están juntas, pero sí se pueden resolver con las 4 reglas. Movemos la capa de arriba, pero que se vea el blanco, vemos si los colores coinciden. Como no coinciden, esta arista va en esta parte, ya que no coinciden. Esta esquina que está en esta capa, la movemos así. La arista la ponemos en donde debe ir. Y la primera capa que movimos la regresamos. Y ahora sí, uno de los 4 casos fundamentales que nos tocó fue justamente este. Lo resolvemos y ahí está, FOCL completo, chicos y chicas. Así que bueno, muchas gracias. Espero que este video os haya gustado, chicos y chicas. Recuerda que al inicio puede ser un poco difícil mejorar, pero con el tiempo vas a ver que era muy sencillo y solamente es cuestión de practicar. Muchas gracias por ver, chicos y chicas. Recuerda que puedes unirte a Nación JS en Facebook y a mi Discord, las comunidades de cubos en español más grandes del mundo. Recuerda seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok, y recuerda que en Twitch estoy en vivo casi todos los días en la tarde, hora México, donde cubeamos, hacemos unboxings, de repente por sorpresa sorteamos cubos y bueno, como se pueden dar cuenta, nos la pasamos muy bien. Recuerda que también puedes ser miembro de YouTube o suscriptor en Twitch y tienes beneficios como contenido exclusivo, emojis e insignias exclusivas, sorteos exclusivos y bueno, es un gran apoyo para seguir con el canal, así que muchas gracias y recuerden, sigan cubeando. Hasta luego.